Quiero que abran sus Biblias, me acompañen. Decirle al que está a tu lado, Dios va a hacer grandes cosas. No tires la toalla. Amén. Sentía esta palabra desde el jueves cuando la abuela predicó y estábamos orando por sanidad y ella hizo un llamado por gente que estaba con tristeza, cansada. Y en estos días cuando estaba en mi secreto, Dios me volvió a hablar lo mismo. Cuando llegué acá me lo recordó y sentía eso, de ese cansancio que no es común. No es un cansancio físico, no es un cansancio de todos los días. Es algo que venimos acumulando a veces y queremos tirar la toalla. Y hoy Dios va a multiplicar tus fuerzas, amén. Él ya lo hizo. Pero quiero hablarles algo que Dios estuvo hablando a mi vida. Y este mensaje se llama El Recipiente. Saben que todos tenemos recipientes en casa, ¿no? Nadie tiene en la casa el platito ese donde dejan todas las cosas. ¿Vieron? ¿No? Algunos tienen un cuartito, otros tienen un platito o los frascos de mermelada y ponen tornillos. Viste que no sabes qué podés llegar a encontrar. Bueno, en el platito ese que nosotros tenemos en casa, entras en mi casa así, tenemos un platito que siempre que llegamos tiramos la llave ahí. Puede encontrar cualquier cosa. Hay pilas, hay púas de la guitarra, ¿qué más hay? Hay de todo. Maquillaje analúa. Hay de todo, ahí te puede encontrar cualquier cosa. Plutonio, lo que sea. Todos tenemos esos frascos, ¿no? Porque son recipientes. Yo veo muchas casas ahora que suelen usar los frascos de vasos. No sé si vieron muchos eso. Hay bares que usan esas cosas. Pero todos tenemos recipientes o los tuppers, los famosos tuppers, que nadie se los devuelve a la mamá. La mamá compra los tuppers y nunca vuelven. ¿Quién tiene un tupper con tapa? Nadie tiene tupper con tapa. No existen las tapas de los tuppers. Los tuppers vienen sin tapa. No sé si les ha pasado. Bueno, en casa están así. Tenemos una pila así de tapa y 2 tuppers. No sé si soy el único que en casa tiene. Todos tenemos muchas tapas de tupper, pero bueno, hay recipientes por todos lados en casa. Pero todos tenemos. ¿Por qué? Porque los recipientes son cosas que baratas generalmente. No, cualquier cosa nosotros, el argentino, cualquier cosa lo hace un recipiente. Como les decía, un frasco lo hace un recipiente. Encuentra cualquier cosa de vidrio, quedó lindo, recipiente, una maceta, pum, algún recipiente. Bueno, porque es algo barato. En la antigüedad había algo que se llamaba un vaso los vasos de barro, que era como si fuera un recipiente de hoy. En todas las casas, hasta las más comunes, las más pobres, había vasos de barro. Los más ricos por ahí tenían vasos de metal o algo, pero los más pobres tenían los vasos de barro. Entonces, en cualquier casa que vos entraras, desde el más pobre hasta el más rico, había vasos de barro. Y quiero que vayamos en 2 Corintios 4:7. Me acompañen, porque sobre esto vamos a hablar en esta noche. Segunda de Corintios. Perdonen a las chicas, hoy nos van a matar porque entre Santi y yo no le pasamos ningún versículo. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. La Biblia nos enseña que Él depositó en nosotros un tesoro. Y esos vasos de barro somos nosotros. ¿Cuántos son un vaso de barro acá? Y la Biblia le da esta simbología a nuestras vidas, vasos de barro. No porque Dios nos esté menospreciando, sino acá la palabra es clara, dice, para que la gloria sea de Él. Amén, para que Él se glorifique. Y ¿saben qué? A mí me encantó esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver y encontrar que Dios siempre le encanta usar cosas comunes, cosas ordinarias para hacer grandes cosas.
Lo vil del mundo Él eligió para avergonzar a los sabios. Él es así, está en su naturaleza. Ahora está el Mundial de Clubes, ¿vieron? Nadie hincha por el Real Madrid, todos hinchan por los equipos más chiquitos porque quieren que le ganen. Y Dios es de la misma manera, no es del Real Madrid. Todos hinchan por los más chiquitos y Dios le encanta hacer eso, usar lo más pequeño para avergonzar a lo fuerte, para que sea vista su gloria. Él usó a David, un niño, para derrotar a un gigante. Y está en su naturaleza, en la naturaleza de Dios, esto de usar esas pequeñas cosas, las cosas ordinarias, las cosas comunes, para hacer grandes cosas, para llevar grandes cosas. Amén. Así que miralo el que está a tu lado. Ahí, los que están más grandes ahí del coro, miren a los niños y decirle: Dios va a hacer grandes cosas con ese vaso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Decirle: Dios va a hacer grandes cosas con ese vaso. Y la Biblia aquí nos enseña que Él deposita tesoros en esos vasos. Y en este versículo en particular está hablando de la salvación como un regalo que es depositado en nosotros. Pero Dios no solamente deposita la salvación, sino deposita sueños, planes en nuestras vidas. Sus tesoros más preciados los deposita en nosotros. En seres imperfectos. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Amén. Y esta es la simbología que usa la Biblia de un vaso de barro. Algo frágil, algo imperfecto, algo que no termina de cerrar. Si no, diría un vaso de metal o diría otra cosa, un cofre. No, para un tesoro generalmente en un cofre se guarda. Pero no, Dios está hablando de un vaso de barro. Y si Dios usa este vaso de barro, también puede usar nuestras vidas. Por eso quiero que veamos a través de la historia algunos vasos de barro que Dios usó. A mí siempre que ustedes, los que me han escuchado por ahí compartirles algo, yo trato de ser un poquito gráfico a la hora de compartirles. Y hay muchos vasos de barro que Dios usó a través de toda la historia. Y vamos a leer algunos. El primero, quiero que me acompañen, es la vida de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Abraham fue un hombre en el que Dios depositó grandes sueños. Dios le dijo a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que de él iban a nacer muchas personas y de él iban a ser el Salvador de este mundo. Dios le dijo: salí afuera de la carpa, él estaba en una carpa, salí afuera y mirá las estrellas, mirá la arena del mar. Así le dijo: va a ser tu descendencia. Pero cuando él volvió a su carpa, estaba durmiendo su esposa Sara, que ya era grande y estéril. Entonces yo entendí algo. Él era un vaso de barro. Era un vaso frágil, era un vaso que tenía a lo mejor no las aptitudes para llevar ese gran tesoro, ese gran sueño de Dios. Pero sin embargo, Dios lo había elegido. No solamente esto, sino que su esposa era estéril y contra todo pronóstico Dios llama a Abraham. Dios va a hacer la obra, solo necesita dos cosas de nosotros: obediencia y fe. Amén. A veces sentimos que nuestra condición, nuestro pasado nos limita lo que Dios va a hacer. Pensamos que es mejor que Dios use a otro. No sé si alguna vez le ha pasado esto. Alguno llegó a pensar: justo a mí, yo en esto soy malo. En medio de este proceso uno se pregunta: ¿será que soy la persona indicada? Yo muchas veces me pregunté: ¿por qué Dios me llamó a mí? Si yo soy un mediocre para todo. Muchas veces me he sentido así, de que todo lo que arranco lo dejo. No sé si a alguno le ha pasado, pero a mí durante mucho tiempo me pasó eso de sentirme de esa manera. Me encuentro con que mis imperfecciones a veces me hacen sentir no apto para la tarea que Dios quiere. Y me hacen sentir con una responsabilidad
que uno cree que no puede llegar a tomar. Pero como les dije, Dios usa vasos de barro. Dios usa personas imperfectas, personas que pueden que se sientan así, pero son las que Él quiere usar. Aún contra todo pronóstico, aún contra toda esterilidad, contra toda esperanza, Él decidió usar a Abraham y Él decide usar tu vida. Amén. Así que no mires cómo estás, no mires tu situación, no mires cómo llegaste, no mires tus fallas, tus imperfecciones. Él te quiere usar. Decirle que está a tu lado, Él te quiere usar para llevar su tesoro, para llevar su gloria, porque Él va a manifestar su gloria en tu vida. Amén. Así que no mires tu condición, no mires cómo llegaste a este lugar, no mires si hay esterilidad en tu vida, no mires si hay cosas que están frustradas. Él lo va a hacer, nadie lo va a hacer, solo Él. Ni vos mismo, Él lo va a hacer a través de tu vida. Amén. Vos solamente sos un vaso que tiene que estar dispuesto, ser obediente y tener fe de que Dios lo va a hacer. Y así vas a ver el cumplimiento de esa promesa sobre tu vida. Así vas a ser un portador de ese tesoro, de esos planes, de esos sueños que Dios tiene para vos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que decía que está todo lo fe y obediencia. Esta es la condición más común en la que nos sentimos, que no tenemos lo necesario no nos creemos suficientemente buenos, pero no son nuestros talentos, es cuánto nos rendimos a Él, es cuánto lo obedecemos, cuánto caminamos en fe. Abraham había nacido en Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Todo era contrario para él, pero él fue obediente. Él le creyó a Dios. Y si hoy estamos aquí es porque le creímos a Dios. No hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en nada, en ellos, en ninguno. Hay muchas cosas malas. ¿O no? ¿Cuántos tienen cosas malas? Yo tengo un montón de cosas malas ahí. Un montón. Pero Él nos eligió. Hoy yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y entendí, Él nos eligió. Él nos eligió. Otro de los vasos de barro que Dios usó a lo largo de la historia es David. Y a mí me encanta porque David era una persona que ni el padre lo tuvo en cuenta. Cuando vinieron a ungir al rey, fueron a la casa de David, el padre de David llamó a todos los hermanos, menos a él. No era ni tenido en cuenta. A lo mejor no daba la talla. Y yo siempre me pongo a leer, me da risa cuando David... Saúl le quiere poner su armadura y dice la palabra que le quedaba grande, le sobraba por todos lados. A veces pasa eso. Sentimos que la ropa nos sobra por todos lados, que esas cosas no estamos preparados para determinadas cosas. Y sin embargo, Dios decide usar esos vasos. David no era tenido en cuenta ni por sus padres en medio de sus hermanos. Preferían los otros eran grandes, eran fuertes, eran hombres de guerra. Y David estaba allá atrás cuidando las ovejas. David no calificaba para el hombre. David no daba la talla para la armadura. Pero Dios buscaba otra cosa. Quizás sienta que tus errores, tus pecados te condenan, no te hacen ser aptos para ser un vaso que lleve ese tesoro. Pero David tuvo algo, un corazón, que era lo que Dios necesitaba. Lo que hizo diferente a David era un corazón. Dice la palabra, un corazón conforme al de Dios había en David. ¿Y saben qué? Durante mucho tiempo, a veces fue una excusa esto, ¿no? Son buenos, pero
son esforzados, ¿viste? Esa cuando no sabe hacer nada, bueno, pero es forzado. Cuando jugamos a la pelota, no se... Y juega bien, corre, ¿viste? Esas cosas así. Bueno, David era el que corre. Él tenía un corazón conforme, era lo que Dios estaba buscando. Lo esencial, Dios lo estaba buscando. Cuando nosotros hablamos con los adolescentes o por ahí con Colo, que siempre miramos eso. ¿Cómo es su corazón? Si es una persona que se deja corregir, si es una persona que, aún acá en el servicio, por ello yo a todos los conozco y conozco su corazón. Entonces, siempre les digo, no me importa a mí el talento que puedan llegar a tener o lo vistoso que puedan. Acá, ¿saben cuánta gente pasó por esta iglesia, allá por Ábalos? Venían muchos y me decían, yo sé tocar esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, y que eran músicos excelentes, pero siempre pasaba algo y me decían, ¿y por qué este no canta? ¿Y por qué este no toca? Y yo le decía, hay algo que todavía no me cierra, le decía yo. Y al tiempo algo saltaba. Y Dios me hablaba de eso. Yo quiero gente conforme a mi corazón. Y yo le decía siempre, Señor, mostrame quién tiene un corazón como el tuyo. Yo siempre los miro a los chicos del coro cuando nos toca hablar con muchos de ustedes que hemos hablado. Y miramos eso, cómo es su corazón. No nos importa si fallan, si tienen un montón de dificultades. Buscamos un corazón y Dios es lo que busca, es lo que te hace diferente. Un corazón para Él, un corazón conforme, que tenga su forma. David tuvo un montón de errores. David metió la pata, David se equivocó. Pero la Biblia dice que él tenía un corazón contrito y humillado. Aún con sus errores, con sus fallas, siempre había un corazón rendido. ¿Saben qué? El corazón perfecto no es el que se equivoca, es el que sabe rendirse. El corazón perfecto, el corazón conforme al de Dios, es ese corazón que sabe postrarse, que sabe humillarse delante de Él. No vas a encontrar un corazón que no se confunda, pero sí podemos forjar en nosotros un corazón conforme al de Él, un corazón rendido para Él. Muchas veces esta ha sido mi oración: Señor, yo no tengo nada para ofrecerte, solamente mi corazón. Me acuerdo cuando estaba en el instituto éramos, allá en Canción, éramos 400 alumnos. Y todos querían tocar en el devocional. Había 2 devocionales semanales y vos tenías unos músicos. Muchos de mis compañeros o gente ya está tocando en otros países, lugares de mucha influencia. Y todos querían, era como que querían llegar, ¿viste? Como tocar en primera. Y yo siempre fui ahí, medio pelo para todo. Cantaba hasta ahí, tocaba la guitarra hasta ahí. Las notas, siempre fui de los que aprueban. Ahí, aprobamos. Acá era un poquito más forzado porque me gustaba. Pero una vez me acuerdo que me llamaron y me hicieron tocar en un devocional y Dios se movió de una manera, y de ahí estuve un año sin tocar. Pero a mí me sorprendía porque todos los que venían era como que todos esperaran, y Fede toca guitarra, la rompe. Y cuando me escuchaban, no la rompía nada. Entonces todos se quedaban, pero este no es tan bueno como... Pero ¿qué pasa? Yo le decía algo a Dios siempre: Señor, que cuando yo toque, algo pase. Y Santi, que fue Santi, el director del instituto, siempre él me decía eso:
lo que te hizo diferente, lo que te hizo que te pongamos, fue tu corazón. No fueron ni tus notas ni tu talento, fue el corazón. Y ¿saben qué? Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Es lo que te va a llevar a nuevos lugares. Es lo que va a superar tus expectativas. Es lo que va a hacer que seas un recipiente apto para su tesoro, para sus sueños, para sus realidades. Un corazón para Él. Amén. Abraham tuvo obediencia y fe, pero David también tuvo un corazón conforme al de él. El recipiente de David tenía la forma del corazón de Dios. Quedaba perfecto. Y no porque no tenga errores, sino porque sabía dónde ir siempre que se equivocaba. Amén. Un corazón rendido. Otro personaje que estaba viendo fue Moisés. Dios lo llama a libertar una nación y él falla en el intento. Incluso dice la Biblia que era tartamudo, a él le costaba hablar, se trababa un montón. Y algo que a mí me sorprendió, que también de alguna manera no había tenido las vivencias que el pueblo había tenido. Dios lo llama a libertar a Israel, que había sido un pueblo esclavo, un pueblo que había estado pasando un momento duro, y sin embargo, Él tiene que libertar a ese pueblo. ¿Cómo se habrá acercado? Muchos le habrán dicho a Él, está bien, todo bien, Moisés, pero nosotros la pasamos mal. Vos estuviste en el palacio, vos la pasaste joya en todo este tiempo. Y a veces nos creemos con esas limitaciones. Creemos que no tenemos o el testimonio o una historia que contar. A veces creemos que los sueños de Él son demasiado grandes para lo que Dios quiere hacer, para nuestras vidas. Pero el pastor siempre nos enseña algo, nuestro pastor siempre nos enseña algo, que la historia de Él con nosotros es anterior a la nuestra con Él. Así que así le pasó a Moisés de alguna manera. Antes de que Moisés elija a Dios, Dios ya lo había elegido. No importa cuáles sean tus limitaciones, no importa qué sea el testimonio que tengas, Dios lo va a usar para hacer grandes cosas. Dios lo va a usar para traer libertad a la gente que lo necesita. No importa, yo siempre me decía eso, yo no tengo testimonio que dar. ¿Qué testimonio puedo dar si yo nací en una casa cristiana? Mis papás siempre fueron personas buenas, me enseñaron todas las cosas buenas. Bueno, yo decidí hacer la mía muchas veces, pero mi testimonio, ¿qué puedo? Yo veo gente que Dios los rescató de la muerte, que Dios los rescató de las drogas, de esto, de lo otro. No sé si a alguno le pasó y uno dice, yo no tengo mucho que contar. Es como que, re aburrida mi vida. Y Moisés, yo pienso que en algún punto habrá sido de esa manera, porque él nació en el palacio, él estaba joya. Aún así, Dios eligió ese vaso, eligió la vida de Moisés. No eligió a alguien de entre medio del pueblo, a alguien que estaba en esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito diferente, un nombre diferente para libertar a la nación. Y quiero decirte que Dios tiene un propósito diferente para vos. Dios te sacó de entre medio para ponerte entre los grandes, entre príncipes, entre reyes. Dios te sacó del medio para sentarte con gente poderosa, llevarte a nuevos niveles. ¿Por qué? Porque Él es el tesoro. Vos solamente sos un vaso, un simple vaso ordinario. No hay nada de valor, nada puede destacar en vos. Es el tesoro en vos. Es lo que Él puede hacer. Y si estás aquí es porque Él lo puede hacer. Amén. Y por último, quiero hablarles de alguien que nunca puede faltar en mis mensajes. ¿De quién? Amén. Siempre fue mi personaje favorito de la Biblia. Pedro, Simón Pedro, así se llama el chulito, Simón Pedro, porque era mi personaje favorito.
Y este me encanta. ¿Por qué? Porque Pedro somos nosotros. Mirá al que está a tu lado y decirle, vos sos Simón Pedro. Porque ¿quién era Pedro? Los que vieron Chosen saben, ¿viste? Saben cómo hasta caen mal en un momento Pedro. Después se te pasa. Pedro era el caradura. Pedro era el hombre lleno de errores. Pedro era el que metía la pata. De los discípulos era el que iba al frente. Siempre queriendo hacer, siempre estando ahí en el medio, siempre hablando ahí, estando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Era el hombre que llenaba su boca ahí hablando con Jesús. Siempre tenía la palabra, el hombre que iba al frente, que esto, que el otro. El que aún llenó su boca de elogios para Jesús. Un corazón decidido a seguirlo, un corazón apasionado. Si podemos ver algo en Pedro, era pasión. Era un hombre apasionado. Pero también era un hombre lleno de impulsos cerrados, lleno de malas decisiones. A mí me da risa cuando están en el monte de la transfiguración y se presenta ahí y Pedro dice, vamos a hacer una enramada acá, ¿viste? El loco, lo primero que se le venía, él lo largaba. Y Jesús le dice, no, pará. Pedro, cuando lo vinieron a buscar a Jesús, ¿qué hizo? Le cortó la oreja a un soldado. Pedro era arrebatado. También Pedro negó a Jesús en medio de una multitud. El hombre que se había llenado de elogios, el hombre que había dicho, sí, vos sos el Mesías, vos sos el Hijo de Dios. Ahora se encontraba en una realidad totalmente diferente, negando a Dios, a Jesús. Y sin embargo, ese vaso tan imperfecto, ese vaso tan lleno de errores, era el que Jesús había dicho, sobre este vaso vamos a edificar la iglesia. En este vaso yo voy a poner ese tesoro. Y yo lo tomé como esos vasos que a veces les cuesta tomar esas segundas oportunidades. Yo lo veía a Pedro en la Biblia cuando lo leía. Después de que él niega a Jesús, dice que él estaba pescando, había vuelto a sus cosas. Y yo me lo imagino a Pedro totalmente dejado, abandonado por él mismo. Es que a veces nosotros nos dejamos en nuestras segundas oportunidades. Cuando Dios nos quiere dar segundas oportunidades, a veces nos cerramos a eso. Porque nos creemos incompetentes, a veces nos creemos que no somos lo suficientemente buenos. No sé si alguna vez le pasó de fallar tanto y decir, no, Señor, me parece que en esta, vos sabés que en esta le pifiaste. A lo mejor si hubiera elegido al Samu, al Ale, al Santi, pero a mí, Señor, si yo soy el que fallo, yo soy el débil, yo soy el que le cuesta. Yo pienso que Pedro muchas veces habrá pensado, Juan es mejor. Mateo, sí, anda, sí, ellos son mejores que yo. Yo le negué en la cara. Y muchas veces estamos en esa situación de que no aceptamos las segundas oportunidades. Pero no es porque no confiamos en Dios, sino porque no confiamos en nosotros mismos. Y hay una historia que estuve leyendo. Hay una mujer que se llamaba Billy Sicard. Ella pierde a su marido estando embarazada y a los 35 años ella tiene a su bebé y siempre ese bebé, ese niño fue su vida para ella. Y los amigos de ella, una mujer en Estados Unidos, contaban que ella vivía para ese chico. No tenía problemas de gastar fortunas en los juguetes. Ella era feliz con ese chico. A pesar de haber sido golpeado con la muerte de su esposo, de tener que criar ese niño sola, para ella era su vida. Y a los 7 años, el nene sufre una enfermedad y termina muriendo una semana después de que enferma. Y a mí lo que me sorprendió en todo esto es que dicen que
desde ese día hasta 15 años que después la mujer murió, dicen, los que la conocen dicen, creo que era un 7 de junio que muere el nene, dice, la vida de Billy había terminado el 7 de junio. Su vida había terminado ese día. Aunque ella vivió 15 años más, es como que se detuvo ahí. A esta mujer la encontraron muerta en su casa. Y dicen que cuando entraron a la casa, dicen que el patio estaba totalmente abandonado, los yuyos altos. Pero la casa estaba intacta. La pieza del nene dice que estaba intacta hasta con las zapatillas, las medias donde habían quedado el día que él murió. Y un detalle que cuentan, dicen que cuando el nene muere, ella lo vela y dice que cuando vienen a retirar el cajón, ella pide que no lo retiren. Y lo tiene un día más. No se podía desprender de eso. Y dice que las cosas en la casa quedaron como ese día. 15 años como ese día. La pared dibujada con las cosas del nene como el día en que murió. 15 años, no había cambiado nada en su casa. No se había desprendido de nada de ella. Y yo entendía esto, muchas veces nosotros no nos acostumbramos o no creemos que hay segundas oportunidades. Yo pienso que Pedro habrá sido una persona así, se habrá sentido de esa manera, porque volver a lo que hacía antes, como si Jesús nunca hubiera pasado por él. Y hay veces que nosotros como vasos nos creemos nos rehusamos a las segundas oportunidades. Porque no, Señor, la verdad que me parece que conmigo pifiaste. Conmigo te equivocaste. Yo no era tan bueno para esto. Yo acá le erraste con quién elegiste. Y a veces no entendemos que nosotros solo somos vasos de barro. El tesoro es Él. Y nos cerramos a esas segundas oportunidades. Lo que debe resaltar siempre es Él. Muchos nos preguntamos cómo estos personajes que hablamos, ¿por qué tantas luchas, tantas heridas? ¿Por qué pasan esto? Pasan para que Dios se manifieste. Nosotros creemos que no vamos a pasar por dificultades, que vamos a ser vasos perfectos, sin marcas. Y la Biblia habla de un alfarero que está trabajando en una vasija y que se echa a perder y Él la vuelve a hacer. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa situación de decir, Señor, si puedas hacerme de nuevo, porque la verdad que conmigo la pifiaste. A mí me ha pasado y me he rehusado a segundas oportunidades. Pero siempre estuvo su amor ahí para sostenerme y decirme, vamos de nuevo. Esta semana me leí un montón, estaba leyendo un libro que me lo traje acá porque me encantó. Yo leo mucho un escritor que se llama Max Lucado y él contaba la historia de unos misioneros en el África que se casaron, fueron para allá y dice que tuvieron 3 hijos y estuvieron trabajando en las misiones y dice que un día estaban festejando su aniversario de casados y fueron secuestrados estos 2, los hijos no. Fueron secuestrados estos 2 y estuvieron 400 días cautivos de una guerrilla en África, en Uganda. Y dice que en un encuentro entre el ejército y la guerrilla le disparan al hombre, se llama Martin,
le disparan y lo matan. Y a la mujer le dan un tiro en la pierna y queda con un bastón. Entonces, el autor Max lo que dice es, esto es lo que, como Dios paga a la gente que le sirve. Y muchas veces uno se hace esa pregunta, ¿por qué me pasan determinadas cosas? No sé si alguna vez alguno le ha preguntado a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esa familia que dio su vida por el Evangelio tiene que atravesar por esas cosas? ¿Por qué esas tareas? ¿Por qué esas luchas? ¿Por qué si vamos a tener ese tesoro, tenemos que atravesar esas cosas? ¿Nunca se hizo esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por esas cosas? ¿Por qué vivimos esas injusticias? Y entendí algo. Dios da diferentes cosas a cada uno. Dios, como les dije, deposita tesoros en cada uno, en cada vaso. Yo pienso que en algún momento Dios le habrá dicho a María, yo voy a depositar un tesoro en tu vientre. Lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Abraham, depositó tesoros en ellos. Y estaba leyendo un capítulo hoy en Juan 9. Y dice así, Juan 9:1. Si no, no hace falta que lo busquen, yo lo leo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Como les decía, a veces no entendemos por qué pasamos determinadas cosas. Y en la repartición de estas cosas a lo mejor puede haber parecido hasta injusto, ¿no? El hecho de decir, María, voy a poner un tesoro en tu vientre, un bebé. Abraham, voy a poner una descendencia en ese vaso. David, te voy a dar un reinado en ese vaso. Moisés, vas a libertar un pueblo, voy a depositar una libertad para el pueblo en ese vaso. Pero en este hombre que habla acá, un ciego de nacimiento, yo pienso que le habrá dicho, y vos, te voy a depositar una ceguera. Y en algún punto este hombre va a decir, ¿una ceguera? Sí. ¿Para qué? Para que mi gloria se manifieste. Y hay veces que nosotros no entendemos por qué pasamos por determinadas cosas, por qué el vaso es tan golpeado, por qué el vaso tiene tantas imperfecciones. Y hoy vengo a decirte esto, es para que su gloria se manifieste. Dicen los que conocen a Martin y a Gracia, se llamaban esta pareja de misioneros de Uganda, dice que de los 400 días que estuvieron cautivos de esta guerrilla, no hubo un día que Martin haya cerrado su boca. Todos los días les hablaba de Jesús. Y aún en su peor condición, cuando tenían hambre, cuando eran golpeados, eran humillados, dice que él los miraba a los ojos y les dice que él vivía a Jesús. No solamente hablaba de él, vivía a Jesús. ¿Saben qué significa eso? Alguien que entendió que es solamente un vaso de barro, que hay un tesoro que Dios puso, y ese tesoro, por más imperfecciones que tenga un vaso, quiere cuidarlo, quiere que sea para que la gloria se manifieste.
Y yo entendí algo, no importa lo que podamos estar pasando, no importa cuántas imperfecciones tenga, el vaso lleva algo glorioso, tiene un futuro glorioso, tiene un tesoro que Él decidió poner. Este hombre Martin dice que predicó a todos en esa guerrilla y aún después de muerto, su esposa habló en televisión para millones de personas y compartió el mensaje de Jesús. Porque todo lo que pasamos tiene un propósito, que su gloria se manifieste. Amén. Este llamado es para aquellos que entienden que solo somos vasos de barro, que Él es el tesoro, que Dios nos dio la responsabilidad de traer un avivamiento, de crear, levantar una casa para Él. Amén. Levantemos un lugar para Él, no por su apariencia, sino por la gloria. Amén. Porque Él merece toda la gloria. Yo no sé cómo viniste a este lugar. Yo no sé si hoy llegaste y dijiste: Señor, mira, no soy el mejor vaso. Capaz que no tenés ni mango. No tenés nada. Capaz que está roto, está cachado. Pero Dios quiere usarte. Amén. Este llamado es para aquellos que dicen: Señor, yo quiero llevar ese tesoro. Por más que a mí me cueste, por más que no lo entienda, quiero llevar ese tesoro. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nada diferente viste en nuestras vidas, Señor. No hay nada que destaque, papá. Esta casa, Señor, solamente destacó por una cosa: tu presencia, Señor. No somos los mejores en esta ciudad, en este país, en este barrio, Señor. Pero somos el barro, ese vaso que tú quieres, Señor. Y haz como tú quieras con nosotros, Señor. Hoy prosigo respirando. Sé que suya es la razón. Y aunque todo no comprendo, decirle: suyo es mi corazón. Mi confianza está en tus manos. Jesús es nuestro Señor. Y aunque hoy no lo entendamos, dejemos actuar a Dios. Sigue tratando, dulce alfarero. Necesitamos Jesús. Aceite fresco, actúa y trabaja. Dios rompe mis tiempos, aunque nos duela, Señor. Haznos de nuevo. Dios rompe mis tiempos. Este libro que estaba leyendo sobre estos misioneros dice:
Un periodo de sufrimiento es una tarea pequeña cuando se compara con la recompensa. En lugar de dolerse por su problema, explórelo, reflexione sobre él y sobre todo úselo para la gloria de Dios. Como hicieron Martín y Gracia, durante su cautividad ellos no solo hablaron de Jesús, ellos vivieron a Jesús. No se quejaron, hicieron su trabajo y se prestaron voluntarios para hacer más. Encadenado cada noche a un guarda, Martín siempre daba las buenas noches a sus captores y les hablaba de Jesús. Los Burnham permitieron que Dios usara el sufrimiento de ellos para su gloria. A causa de la muerte de Martín, naciones por todo el mundo escucharon el nombre de Cristo. Yo escuché reportajes en un canal de Londres. Millones de personas vieron la paciente figura de su esposa y escucharon una conmovedora entrevista con su papá, quien dijo que Dios les ayudaría a pasar por ello. Todas las principales cadenas otorgaron valiosísimos minutos a la historia de un hombre que amaba a Cristo más que a su vida. Lo que vos estás pasando va a ser usado para que Él se manifieste. No reniegues de ese vaso. No reniegues de tus dificultades. Él quiere usarte para llevar su gloria. Amén. De nuevo, sí, sí, sigue tratando. Dulce alfarero, necesitamos Jesús. Aceite fresco, Sí, actúa y trabaja. Dios. Rompe mis tiempos, aunque nos duela, Señor. Vamos a orar por la gente, amén. Vamos. Haznos de nuevo, sigue tratando. Dulce alfarero, necesitamos Jesús. Aceite fresco, actúa y trabaja. Dios rompe mis tiempos, aunque nos duela, Señor. Haznos de nuevo, sigue tratando. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Aceite fresco, actúa y trabaja. Dios rompe mis tiempos, aunque nos duela, Señor. Haznos de nuevo, sigue tratando. Aleluya.
santo. Dulce alfarero, necesitamos Jesús.